Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Honor Grenville. Ella fue una dama de Cornualles cuya vida doméstica desde 1533 hasta 1540, durante el reinado del rey Enrique VIII, está excepcionalmente bien registrada debido a la supervivencia de las llamadas Cartas de Lille en los archivos estatales del Reino Unido. Honor es notable por sus cartas sobrevivientes que describen la vida de la corte del siglo XVI, publicadas como las Cartas de Lille. Estas cartas muestran su personalidad contundente y la influencia que tenía sobre su marido, que era tal que el propio Thomas Cromwell se sintió obligado a escribir al vizconde de Lille con mucho tacto para señalarle que en asuntos de Estado, un funcionario de la corona no podía simplemente hacer lo que su esposa le decía que hiciera. La vida de Honor Grenville la llevó desde el lejano oeste de Cornualles hasta Calais y de regreso. Vivió en casas solariegas, castillos reales y ciudades de guarnición. El lugar de nacimiento de Honor es incierto, pero probablemente fue en la mansión de Stowe, de su padre, en Kilhampton, Cornualles. Kilhampton es una pequeña ciudad de Cornualles y puede haber estado en posesión de la familia Grenville quizás desde el siglo XII. Tras la muerte del padre de Honor, Stowe y la otra mansión de Grenville, en Bayford, pasaron a ser propiedad del hermano mayor de Honor, Sir Roger Grenville. Honor Grenville nació entre 1493 y 1495, siendo la hija de Sir Thomas Grenville y de la esposa de este, Isabella Gilbert. Honor se casó por primera vez con Sir John Bassett, de Umberlake, en la parroquia de Atterington, en Devon. El matrimonio era bastante ideal para la hija de una familia noble. Su padre era un señor muy respetado de la mansión de Stowe y Bayford, en Devon. Además, fue un renombrado partidario de Lancaster durante el periodo de las Guerras de las Rosas, designado uno de los escuderos del cuerpo de Enrique VII. Por su parte, el esposo de Honor fue alguacil de Devon en los años de 1497, 1517 y 1522, respectivamente, y una figura importante en la política del oeste del país. John Bassett tenía 53 años cuando se casó con Honor en 1515, mientras que esta última apenas contaba con 20 o 22 años. Tras su matrimonio con Bassett, Honor se convirtió en dueña de dos importantes mansiones. La primera fue Tehaidie, en la costa de Cornualles, unas 65 millas más al oeste de Kilhampton, cerca de la ciudad de Camborne, que en ese momento era un pequeño pueblo, pero que creció exponencialmente durante el auge de la minería del estaño en el siglo XVIII. Tehaidie era la sede principal de Sir John en Cornualles, y, a su debido tiempo, la heredó el nieto de Honor, Sir Arturo Bassett. La otra casa de Bassett era Umberlake Manor, a unas 10 millas al sur de Barnstaple, en North Taunton, en Devon. Umberlake está más al interior que Tehaidie y probablemente era una casa más cómoda en invierno. Honor tuvo 7 hijos sobrevivientes de este primer matrimonio, quienes ingresaron a una variedad de carreras. Algunos de ellos fueron John Bassett, nacido en 1518 y muerto en 1541, hijo mayor y heredero, que se casó con Frances Plantagenet, hija y coheredera de su padrastro, Arturo Plantagenet, primer vizconde de Lille. James Bassett, nacido en 1526 y muerto en 1558, el hijo menor del matrimonio, primero cortesano de Stephen Gardner, obispo de Winchester y Lord Canciller, y luego cortesano de la reina María I. James construyó su propia propiedad sustancial en tierras y le fue otorgada por la reina María la mansión de Great Torrington. Anne Bassett, nacida en 1520 y muerta antes de 1558, dama de honor sucesivamente de las reinas Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Se dice que Anne Bassett fue amante del rey Enrique VIII. Ella se casó con Francis Hungerford y tuvo 2 hijos, pero ambos murieron sin descendencia. Volviendo a Honor Grenville, si bien su primer matrimonio era ideal en términos de producción de niños, su segundo matrimonio la impulsaría a una sociedad más discernible. El primer esposo de Honor, John Bassett, murió en 1528, y ella poco después se casó de nuevo con Arturo Plantagenet, primer vizconde de Lille, convirtiéndose así en Lady Lille. Más tarde,
a su esposo se le otorgó el cargo de Lord Diputado de Calais. Lo más significativo de Arturo fue su linaje, siendo el hijo ilegítimo del rey Eduardo IV y, por lo tanto, con sangre Plantagenet. Era medio hermano de la reina Isabel de York y tío del hijo de dicha reina, Enrique VIII, una conexión incómoda. Se desconoce cómo Honor, que vivía en la remota Cornualles, llegó a casarse con un hijo ilegítimo de la realeza. Sin embargo, ella se casó con Arturo en segundas nupcias y se convirtió en dueña de una serie de nuevas propiedades, mientras a la vez conservaba un interés vitalicio en las propiedades de Basset. La sede principal de Lille estaba en Soberton, en Hampshire, a unas 15 millas al norte de Portsmouth. Era parte de las propiedades de Lille y, por lo tanto, a la muerte de este último, la propiedad pasó a su hijastro, Sir John Dudley, quien se convirtió entonces en vizconde de Lille. Durante su estancia allí, Honor se hizo amiga de la nobleza local y también usó su influencia al estilo Tudor habitual para proponer personas para posiciones importantes u obtener favores. Una solicitud particular que hizo Honor fue que se concediera una feria a la abadía de Bruton, cerca de una de las otras propiedades de Lille. La abadía de Bruton, que era una casa agustiniana, fue suprimida en 1539. Los restos aún se pueden ver en la ciudad de Bruton, en Somerset, colocados, como muchas abadías, en un río, en este caso el río Bru. Otro lugar donde sabemos que Honor pasó un tiempo durante su segundo matrimonio fue el castillo de Porchester. Este fue uno de los castillos al cuidado de Lille, como guardián de los puertos del Cinque. En fin, que como esposa de Lord Lille, Honor se ganó la reputación de mantener una casa muy respetada, y como miembro influyente, si no ausente, de la corte inglesa. En 1532, ella acompañó a Lord Lille a Calais, y fue una de las 6 damas nombradas para atender a Ana Bolena, que había acompañado allí a Enrique VIII. Una oportunidad extremadamente prestigiosa, Honor ahora era evidentemente parte de un grupo exclusivo de élite de personas con acceso a la familia real. Como tío del rey, Lille estuvo presente en la coronación de la reina Ana, en la abadía de Westminster, y podemos suponer que Honor estuvo entre las duquesas, condesas y otras damas que asistieron a la fiesta de la coronación. Esto debe haber sido bastante extraordinario para una mujer que había pasado los primeros 35 años de su vida en la zona rural de Cornualles. Tras la sucesión de su marido al cargo de diputado de Calais, Honor lo acompañó a la ciudad y se convirtió en una figura importante en el aspecto social y diplomático de la política de Calais. Este tipo de participación femenina no siempre fue apreciada por los contemporáneos, específicamente por el historiador y martirólogo John Fox. En sus famosos Actos y Monumentos, Fox denuncia a Lady Lille como la enemiga total del honor de Dios, y en la idolatría, la hipocresía y el orgullo, el mal incomparable. Hay 2 posibles explicaciones para esta difamación de carácter. En primer lugar, Honor tenía antecedentes religiosos conservadores. Vivió hasta bien entrada la Reforma, y prácticamente no hay evidencia que sugiera que se acogiera a una forma de culto más anglicana. En segundo lugar, era una mujer desesperadamente ambiciosa y estratégica. Como se examinará después, ella utilizó su estatus como medio para promover a su familia. Los hombres reformistas, como Fox, pueden haber visto este tipo de participación e influencia femenina, externamente, como perturbadora y potencialmente amenazante para el orden natural de los roles de género del siglo XVI. Independientemente de las críticas contemporáneas, Honor aprovechó el concepto de vivir en Francia. Desde Calais, Honor participó en la organización de la educación de su hijo, John Basset V. Se acordó que sería admitido como miembro de Lincoln's Inn, donde estudiaría para ser admitido como miembro del Colegio de Abogados. En 1534, envió a su otro hijo, James, el Basset más joven de su primer matrimonio, para que fuera educado en París, en el College de Calvi, bajo la protección de Guillaume Poirier, presidente del Parlamento de París, a quien su marido había conocido como parte de una embajada francesa. De manera similar, otro hijo, George, fue educado en Saint-Omer, en 1536, para estudiar francés. En un periodo en el que pocas niñas aristocráticas recibían educación, Lady Lille decidió dejar a sus hijas al cuidado de ilustres familias francesas.
Estos hogares de moda estaban destinados a enseñar a las mujeres jóvenes impresionables el idioma francés y las habilidades femeninas como el manejo del hogar, el bordado y la música. Este era un medio conveniente de crear lazos de obligación mutua entre familias distinguidas. Las familias se beneficiaron de este tipo de comunicación y relación. Se sabe que Lady Lil fue extremadamente estratégica al seleccionar las hijas que deberían recibir capacitación en el arte de la lengua y la cultura francesas y cuáles de ellas se beneficiarían de esta educación. El estilo francés estuvo en el apogeo de la moda a mediados del siglo XVI, tanto a nivel nacional como internacional, en Inglaterra. Enrique VIII era un francófilo de renombre, y las mujeres francesas eran consideradas las más bellas y elegantes de las cortes europeas. Honor aceptó que su hija mayor, Filipa, no era apta para el servicio real debido a su edad, y que su hija Catherine no era lo suficientemente justa, o en otras palabras, no lo suficientemente atractiva. Si bien para los lectores contemporáneos esto puede parecer impactante, se pensaba que la belleza física representaba la virtud interna y el atractivo, por lo que Catherine no era el modelo ideal para dichas cualidades. Como ya se ha dicho, quizás lo más significativo con respecto a la carrera de Lady Lil son sus contribuciones con sus famosas cartas. Estas misivas son una fuente invaluable de literatura primaria del reinado de Enrique VIII, que proporciona detalles íntimos que documentan los asuntos de su hogar. Estas cartas describen no solo los acontecimientos políticos, sociales y culturales de su tiempo, sino también los intentos de promover la posición de su familia dentro de la aristocracia inglesa. Esto es evidente cuando Honor presionó a la reina Jane Seymour para que le diera a una de sus hijas un puesto como dama de honor. Jane Seymour era una reina recién establecida y deseaba consolidar su propio estilo de realeza, famosamente prohibiendo las capuchas francesas y optando por un estilo de ropa inglés no francés para desvincularse de su predecesora, Ana Bolena. A mediados de julio de 1537, Lady Lil envió codornices a Jane, entonces embarazada de 6 meses. Las condesas de Rutland y Sussex, que estaban al servicio de la reina, aprovecharon el hecho. Ambas damas le recordaron a Jane la petición de Lady Lil para que sus hijas, Anne y Catherine, fueran puestas al servicio real. Entonces, Anne fue elegida, mientras que Catherine se unió a la casa de la condesa de Rutland. A fines de noviembre, Lady Lil estaba nuevamente en Inglaterra y se le permitió ver al príncipe Eduardo. Ella se mostró entusiasta y en una carta a su marido, dijo: «He visto a mi señor príncipe, que es el bebé más hermoso que jamás haya visto. Ruego a Dios que lo haga un hombre viejo, porque nunca me cansaré de mirarlo». Ya vimos que la hija de Honor, Anne, se consideró atractiva y prestó juramento al servicio de la reina. Como ha argumentado la historiadora Barbara Harris, la belleza física y la presentación eran un tipo de moneda para las mujeres jóvenes aristocráticas, la calificación principal de una mujer, especialmente para ganar el nombramiento como dama de honor en la corte. El estilo de Honor de dar regalos fue popular durante este periodo, una forma de cimentar amistades y formar alianzas entre familias distinguidas. Un lugar en la corte para una de sus hijas no solo benefició a la niña en discusión, sino también a las conexiones de la familia. Aseguró que un miembro de la familia Lil residiera en el entorno político y social más importante del país. Esencialmente, proporcionó a Lord y Lady Lil una gran proximidad a los tejemanejes reales en la corte. De manera similar, Lady Lil usó obsequios y visitas para cultivar una red, tanto con las mujeres francesas como con las damas de la corte inglesa, basada en el concepto de amistad política. Esta era una forma de alianza que, como observa el historiador James Davell, prometía el pago de favores, aseguraba la amistad entre ellas y sus maridos, y movilizaba alianzas de familiares y amigos. Esto es aún más significativo como resultado de la residencia de Lady Lil al otro lado del canal, en Calais, en un periodo de comunicación limitada. Calais era, naturalmente, un lugar menos de moda en comparación con la corte real de los Tudor, en Londres. Con el enorme cambio en la propiedad de la tierra, provocado por la disolución de los monasterios, en 1539, los Lils esperaban obtener algunas tierras e ingresos adicionales. Negociaron la concesión del priorato de Frittelstock, que estaba ubicado en Devon,
a unas 10 millas de Umberleigh. Las ruinas, adosadas a la iglesia parroquial, son las más grandes de fundación monástica de todo el condado. En el momento de la concesión, los Lills no pudieron obtener tantos beneficios como esperaban, ya que Sir George Carew ya había otorgado un contrato de arrendamiento de 21 años, quien luego lo enajenó a un granjero local. Se creía que la renta a pagar era significativamente menor que los ingresos que los Lills habrían recibido al haberlo cultivado en su propio nombre. Ellos también estaban decepcionados de que se concediera en la cola solo a los hijos que tuvieran juntos o a los herederos varones de Lille. Como Honor y Arturo no tenían hijos juntos y este último solo tenía hijas, el priorato efectivamente se convirtió solo en una subvención de por vida. Arturo y Honor se mantuvieron viviendo juntos en Staple Inn, en Calais, hasta 1540, tiempo durante el cual, como hemos visto, ella logró impulsar las carreras de sus hijos con la ayuda del agente de su esposo en Inglaterra, John Hussey. Desafortunadamente, el estilo de vida de Lady Lille cambió drásticamente como resultado del arresto de su esposo. Arturo fue confinado a la torre en 1540 debido a su presunta participación en un complot para entregar Calais a los franceses. Dicho territorio era, en ese momento, una posesión inglesa de ultramar y, por lo tanto, increíblemente importante para Inglaterra. Si bien no era demasiado presumido y poderoso, Calais era conveniente para el comercio y como una amenaza sutil para los franceses. El 3 de marzo de 1542, Arturo recibió la buena noticia de que Enrique VIII tenía la intención de liberarlo. Pero lamentablemente, la conmoción de haber estado preso durante casi 2 años fue tan grande que murió de un infarto a las pocas horas. Durante este tiempo, Honor había estado bajo arresto domiciliario en Calais con sus hijas Mary y Philippa. El cronista contemporáneo, Ellis Gruffydd, describió así los eventos de 1540. Esa tarde, en el crepúsculo, Lord Sussex y el consejo fueron al Staple Inn, donde Lady Lille tenía su casa. Ella, después de que el consejo hubo conversado un poco con ella, fue puesta en prisión, en una habitación del palacio, y las niñas le fueron quitadas y puestas en prisión en varios lugares de la ciudad. Lady Lille fue luego llevada el 1 de junio de 1540 a la casa de Francis Hall, un lancero de Calais, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años. La casa de Lille se disolvió el 2 de junio y el tesorero de Calais tomó posesión de todo el tesoro y la ropa de Lord y Lady Lille en nombre del rey. Fue en este momento y lugar que el Estado confiscó los papeles de Lille sobrevivientes, las afamadas cartas. El contenido de Staple Inn se catalogó minuciosamente en su retiro, con encabezados para platos dorados, platos blancos, oro, joyas y con otros bienes muebles, enumerados para cada habitación de la casa. Circulaban rumores de que la propia Honor era la verdadera traidora, que provocó la caída de su marido. Se decía en la fortaleza altamente insular y protestante de Calais, que ella pensaba casar a una de sus hijas con un francés católico, un escudero picardo, es decir, con un enemigo del rey Enrique VIII, quien en ese momento estaba convencido de que los franceses estaban planeando un asalto a Calais. Esta sospecha se debió a que uno de los sirvientes de Lille había viajado, en secreto y sin permiso oficial, de Calais a Roma, para ver al Papa, supuestamente con el fin de traicionar Calais a los franceses, que se sospechaba que Lord Lille estaba involucrado en traición. Este sirviente era un travieso capellán doméstico llamado Gregory Botolph, quien, al igual que Honor, era de simpatía papista y apodado Sir Gregory Labios Dulces, y de quien también se decía, por malignos rumores, que era el amante de Honor. De hecho, la hija de Honor, Mary Bassett, recibió cartas de amor de un joven aristócrata francés, Gabriel de Montmorency, señor de Bourse, que le había propuesto matrimonio, y ella las tiró al Pozo Negro. Pero cuando esas cartas fueron encontradas por Lord Sussex, agregaron más evidencia de actividad sospechosa. El arresto de su esposo fue un gran impacto para Honor, y John Fox declaró en sus actos y monumentos que inmediatamente después de escuchar la noticia, ella se desesperó y continuó así muchos años después. Ya sabemos que a Fox le desagradaba Honor, de quien sospechaba que era una católica decidida. Sin embargo, Ellis Gruffydd informó que ella perdió el juicio mientras estaba encarcelada en la casa de Francis Hall en Calais y que nunca supo si alguna vez lo recuperó por completo.
Esencialmente, los contemporáneos enfatizaron que Honor estaba trabajando con Roma para devolver Calais a los franceses. Estos eran probablemente rumores y el resultado de un sentido activo de sentimiento anticatólico en Inglaterra. El 9 de marzo de 1542, el Consejo Privado ordenó su liberación y Elise Gruffydd dice que esta noticia, junto con la noticia de la liberación de su esposo, le llegó antes de la noticia de la muerte del mismo, que fue el último giro irónico del trágico drama. Honor Grenville vivió los 24 años restantes de su vida en el retiro y la oscuridad, probablemente en la mansión Bassett de Tehaidí, en la parroquia de Illogan, en Cornualles, la cual, en 1558, su nieto Arturo Bassett le había transferido para su disfrute. Honor murió en Tehaidí y fue enterrada en la iglesia de Illogan el 30 de abril de 1566, llegando a vivir hasta los 73 años de edad. A John Fox no le gustaba Honor y dijo de ella: el señor Lille, aunque él mismo era de una naturaleza muy gentil, siendo ferozmente atacado e incesantemente molestado por la malvada dama Honor, su esposa, que era un enemigo absoluto del honor de Dios, y en la idolatría, la hipocresía y el orgullo incomparablemente malvados, siendo incitados y provocados a diario y a la hora por Sir Thomas Palmer y el escudero John Rookwood, también enemigos de la palabra de Dios. Todos los cuales están comenzando ahora a florecer en Calais. Honor es notable por sus cartas sobrevivientes que describen la vida de la corte del siglo XVI, publicadas como las Cartas de Lille. La colección completa, que ahora se encuentra dentro de los documentos de Estado del Reino Unido, en los archivos nacionales de Kew, comprende alrededor de 3.000 documentos que van desde el 1 de enero de 1533 hasta el 31 de diciembre de 1540. Estas cartas muestran su personalidad contundente y la influencia que Honor tenía sobre su marido, la cual era tal que el propio Thomas Cromwell se sintió obligado a escribir con mucho tacto al vizconde para señalarle que, en asuntos de Estado, un funcionario de la corona no podía simplemente hacer lo que su esposa le decía que hiciera. Las cartas también brindan información sobre la administración de la mansión de Umberleigh y las negociaciones con la Corte de Aumentos que llevaron a la compra por parte de Lille de las antiguas tierras del disuelto priorato de Frittlestock. Y bueno amigos, hasta aquí la curiosa pero en última instancia triste vida de Honor Grenville, dama de Cornualles, cuya correspondencia ayuda a los historiadores a elaborar una mejor idea del día a día del reinado del rey Enrique VIII. Espero que les haya gustado y estaré leyendo, como siempre, todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber qué les ha parecido este material. Les hago saber que pronto estaré subiendo un video sobre la vida de una de las hijas de Honor, llamada Anne Bassett, de quien se dijo fue una de las amantes del rey Enrique. Hasta entonces, feliz día y hasta la próxima.